Un poquito de ese poder le dieron a Noé, ¿verdad? Doña Tigra le dijo Noé a una tigra que andaba por ahí: busque su pareja y vamos para el arca. Sí, dice la tigra, y fue a traer su pareja y se metieron al arca. Pero era más difícil escoger conejos. Don Conejo, búsquese su coneja y quiere tener muchas. Vamos para el arca. Y allá va la coneja y el conejo. Algún poder había sobre los animales. Como que es el que domina todo. Y que no solamente él lo domina, él delega poder. Delegó poder en Noé para salvar a esos animales. Y el Señor delegó en sus discípulos poder. Por eso el mundo va a cambiar. Porque Él delegó poder. Recibiréis poder, virtud, hasta que prediques en lo último de la tierra. Ahora, un par de preguntas. ¿A quién le dirigió eso? A la iglesia. ¿Cuándo va a terminar esa función de la iglesia? Hasta que se llene lo último de la tierra. Entonces no va a terminar antes de la tribulación. Porque en la tribulación tiene que predicarse el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿o no? Es ahí donde se va a cumplir. Ahora, entonces, ¿la iglesia habrá sido relevada para que otros hagan esa función? Sería una iglesia perdedora. Porque está bien si la iglesia dijo, aceptó el reto. Muy bien, Señor, yo quiero poder, dame tu espíritu. Y se vino el espíritu. Y después le dicen, sí, pero no vas a estar en la batalla. ¿Cómo va a ser eso? Si es la iglesia ungida la que va a predicar hasta lo último de la tierra. ¿Lo está oyendo bien? Quiere decir, hermano, que entonces al final de la semana última de Daniel, las 70 semanas de Daniel, ¿va a haber ungidos predicando? ¿Quién contesta con valor por ahí? Sí, dice. Mire, por allá unos hermanos con mucha timidez, como que no quieren quedarse. Pero van a ver. La iglesia falsa, que está preparando un programa paralelo, que se parece, es copiadora. En el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, Dios le dice en plena batalla apocalíptica de la última semana de Daniel: sal de ahí, de ella, pueblo mío. Óigame, ¿en qué tiempo está hablando ahí? En la tribulación. Cuando está cayendo la Babilonia. Cuando está cayendo la iglesia falsa. Cuando el anticristo está como fiera. Entonces, ¿irá a haber pueblo de Dios ahí? ¿Quién contesta? Si está fácil, hermano. Hermano, entonces no nos vamos. Momento. El Señor prometió que veláramos. ¿A quién sería que le dijo que veláramos? Velad y orad. No dice para que creáis que erais dignos, sino dice para ser tenidos por dignos, no de la salvación, porque entonces la salvación sería por obras, sino a los salvos, les dice, a los salvos de la muerte segunda, les dice, velen y oren para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que van a venir al mundo entero. ¿Quién quiere escapar? Y es hasta ocioso pedir que levante la mano. ¿Quién no va a querer escapar? Pero ¿sabe quiénes van a escapar? Los consagrados. Los consagrados dice que van a ser sentados en el trono del Hijo. Así como el Hijo se sentó en el trono del Padre. Y le va a dar poder, dice, sobre las naciones. Y le va a dar poder de judicatura sobre el mundo. Eso quiere decir, hermano, que en la última semana de Daniel
los vencedores, los más que vencedores, los consagrados, los irreprensibles, en alma, cuerpo y espíritu, van a tomar parte en el enjuiciamiento del mundo. ¿No dice la Escritura, vosotros, iglesia, juzgaréis al mundo y a los ángeles? ¿Lo dice o no lo dice? Y dice también, vosotros juzgaréis al diablo y a los ángeles, ¿verdad? Porque dice, pondré a Satanás debajo de vuestros pies. No dice debajo de los pies de Cristo, debajo de los pies de Cristo ya está. ¡Aleluya! Pero ahora el Señor dice, te lo voy a poner debajo de los pies tuyos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Verdad que sí? Quiere decir que el espacio que nos queda entre la parusía y la epifanía, o sea, cuando ya le vamos a ver como rey, pero nosotros viniendo con él, rey de los demás, pero esposo de nosotros. ¡Aleluya! A la señora ya no le importa si no le ve la corona, pero a los súbditos sí. Y se les va a mostrar coronado. Pero lamentablemente para el mundo va a ser tarde. ¿Sabe por qué? Porque viene con espada a vengar. Eso sí es tremendo, a vengar. Y dice que va a ensangrentar su ropa. Fíjese qué curioso, la ropa de la venida en la parusía no estaba ensangrentada, sino que él estaba como cordero inmolado. Sí, pero el de la epifanía ya no es como cordero inmolado, es como león. León. Ahora bien, entonces el mundo tiene que cambiar entre la parusía y epifanía. Porque cuando la epifanía venga, el que no haya cambiado, eliminado. Hermano, entonces ya no va a haber salvación. ¿Va a haber rescate de salvados? ¿Me oyó? No es lo mismo que ir a salvar, en el sentido que se salven ahí, sino que los que fueron marcados para entrar ahí, a eso, los van a ir a rescatar. No para llevarlos por los aires. Ese fue privilegio de los consagrados, sino para sacarlos de la tumba o de donde estén, de los lugares más recónditos de la tierra. Mandará a sus ángeles que reúnan a todos los escogidos, porque lo demás va a ser eliminado. Así de sencillo, hermano. No nos enredemos que con la secta tal, que la secta cual, que esta es la iglesia verdadera, que la otra no, que esta está mejor que la otra, que aquí cantamos mejor que allá. Mire, hermano, no le demos vuelta al manubrio, hermano. Los que no plantó el Padre de una vez, mire, ¡pau!, para afuera. Y los que plantó el Padre, bienvenidos, benditos de mi Padre, al reino. ¡Gloria a Dios! Ahora, alégrese de lo que le voy a decir. Usted sabe que el pecado nos ha feado. Sí, hermano. Nosotros no debiéramos de haber nacido así, hermano. Debíamos de haber nacido como Adán sin caer. Pero como en el reino que ya viene a instalar en su epifanía, Él viene a instalar el reino. Él no viene a pedir permiso si lo dejan entrar. Él viene tonante y bota todo y ya. Bueno, entonces dice, mire hermano, ya no quiero yo feos. No, así de plano, así de plano. Ya no quiero yo ninguno defectuoso, no quiero feos, no quiero panzudos, no quiero nada. Nadie que afee el reino, porque será un reino literal. Un reino que jamás ha conocido el mundo. Aleluya. Da gloria a Dios por eso. Pero antes tuvo que haber habido un trabajo espiritual. Ese es al que no le queremos entrar. Nosotros no somos atraídos por campañas de santidad divina, de sanidad divina, sí. Ahí vamos. Aunque no tengamos nada, ahí vamos. ¿Verdad que sí?
Pero la santificación, el trabajo del Espíritu, que nos acoplemos, quitando lacras, cuesta, hermano. No sé quién me dijo a mí por ahí, qué difícil es eso, hermano. Como diciéndome, es imposible. Y le digo yo, sí, es difícil, hermano. Difícil. El que no es gordo es chibolón. El que no tiene una, tiene otra, hermano. El que no le da por un lado, le da por otro. Y van a ciertas instituciones, les quitan un vicio y les jalan 3. ¿A dónde vamos a parar? ¿Habrá mejorado el hombre con las instituciones humanas? No. No, ni las instituciones humanas han mejorado. Sí, hermano, hay que reconocerlo. Entonces, no va a haber reino. Restaurarás el reino, Señor, en este tiempo. ¿Y qué lo va a restaurar con gente en pecado, hermano? Restaurarás, Señor, el reino en este tiempo y con gente inmadura, como somos nosotros. Él tiene que trabajar bastante. El Espíritu Santo no se da vacaciones. Trabajando con nosotros, hermano. Afina a uno, se le desafina el otro. Afina al otro, se le desafina uno más atrás. Y no hay modo que toque la orquesta. Tienen que ir con cada uno, con el trompetero, con el que toca el bombo, con el que toca el cuentón aquel que parece que se va a ir en aire ahí dentro del instrumento ese. Tiene que arreglarlo. Tiene que arreglar la orquesta. ¿Usted cree, hermano, que el director de la Sinfónica, de saber de dónde, con el palito ese, solo hace así y todo suena? Se han reventado repasando, hermano. Y les han pegado hasta los músicos en la cabeza. Pero ya los ve usted hasta de pingüinos ahí. Qué bonito tocan, ¿verdad? A mí siempre me gustó tocar piano, hermano. Pero cuando vi que había que hacer tin, tan, ay no, tiren el piano por ahí. Pero no tenía oído, ¿verdad? En cambio, el que tiene oído, hermano, dice, haga do, re, ya resulta tocando la Sinfonía Novena de Beethoven. ¿Por qué? Porque tiene que haber un arreglo primero interno. Un arreglo interno. Preguntará usted, hermano, ¿y cuándo el Señor instaurará el reino? ¿Ya usted es canal para que eso suceda? ¿Seré yo piedra de ajuste o de tropiezo? ¿Será alguien tropiezo o ayuda? No hay nadie que pueda decir, hermano, yo siempre he sido de ayuda, pero no me comprenden. Nunca me han comprendido. Siempre nos va a acompañar hasta el último día el cuerpo de bajeza. Ese cuerpo de bajeza que se arruga. Imagínense que el Señor, para cambiarnos ropa, que no se tiene que ir ya a la lavandería, que no tiene que plancharse ni nada, va a esperar que nos cambien el cuerpo. El Señor Jesucristo llegó a la cruz con la ropa humana. Se la quitaron y hicieron lo que quisieron con ella, la sortearon. ¿Pero acaso salió a conseguir otra ropa en la tierra al salir de la tumba? ¿Quién cree usted que le haría el traje? ¿Quién le haría el traje? Salió hermoso, hermano, en su traje. ¡Aleluya! Fulgurante. Y ya el traje que envolvía el cuerpo glorioso no podía ser humano. Porque hubiera tenido que ir a la tintorería y hubiera tenido que ir a la planchaduría. Ese traje lo han de haber hecho en el cielo, saber si le llevaron el ropaje a la tumba, le quitaron su mortual, ¿cómo se llama eso? Sudario, y lo dejaron bien dobladito ahí, y salió el despacio, ya le habían tallado el traje. Qué lindo salió de ahí, hermano, glorioso. ¿Sabe usted que el traje representa a los ministerios? Y los ministerios que eran humanos en el cuerpo de Cristo salen en la resurrección preciosos, de la misma naturaleza del cuerpo, gloriosos. Usted sabe que entonces los ministerios, los oficios que el Señor dejó para que este evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra, van a tener la fase gloriosa. Y en esa fase gloriosa vamos a ser semejantes a Él, ya no va a haber nada
que lo empañe, que lo arrugue, que lo rompa. Por eso el Señor dijo cuando le hablaron, oye Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué están ahí tan libres? Hasta los días sábados pasan comiendo ahí. ¿Y qué pasa, Señor? Mira que los fariseos ayunan, mira que los discípulos de Juan ayunan, y los tuyos, ¿por qué no? El Señor les dijo, mire, estoy haciendo una nueva era, una nueva época, y no voy a poner un remiendo de la época vieja en la época nueva. Ellos van a tener otra clase de ayuno. Ustedes sigan ayunando así, yo voy a dar otra clase de ayuno. No voy a poner remiendo viejo en vestido nuevo. Por eso el ayuno ahora no es el mismo de antes. Por eso el Señor lo suspendió. Mientras Él estuvo aquí, sus discípulos no ayunaron. No hay que ayunar por imitación, hermano. Como ayunan los fariseos, pues ayunemos nosotros. Como ayunan los de Juan, pues ayunemos nosotros. Sí hay ayuno. Y la iglesia primitiva del libro de los Hechos se ve ayunando. Pero no por decreto, sino por devoción. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu lo pedía. Claro, la carne. La razón, qué sé, cualquier cosa que sea, pero de todas maneras es culpable porque tenía la dotación suficiente para creer o rechazar, es el libre albedrío, lo que le estaban poniendo enfrente. Ahora, claro, podemos esgrimir que no, como era, tenía que ser revelado por el Espíritu, no se lo revelaron. Pero aquí dice que le dieron la palabra y la oyó. Podía entenderla. Imagínense usted qué diferencia podría haber entre aquellos que se ahogaron en el diluvio y Noé, o los que entraron al arca. Oyeron la palabra los que entraron al arca. Oyeron la palabra los que se quedaron fuera del arca. Porque si no, hubiera sido condenable, o condenados hubieran sido condenados, sin haber podido oír y atender. Es decir, se quedaron fuera porque quisieron no creer. Ahí está. Ahora, el énfasis que quiero hacer, hermano, en el 19, es que dieron lugar. Vamos a ver dónde está. ¿Qué es lo que pasó ahí? Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo, el diablo, le arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. La tuvo, llegó, pero el alma decidió rechazar. Bueno, el punto central es que no dio ningún fruto. Yo le hago una pregunta antes de que usted haga las suyas. ¿Sería convertido? ¿Sería uno salvado y que se perdió después de salvado? ¿O será que para darse por engendrado tiene que llegar ese mensaje hasta el Espíritu? Yo creo que esto último. Quiere decir que el alma, solo le llegó al alma, son los emocionados, son los creyentenques temporales, que solo cuando les va bien, cuando les concuerda con sus razonamientos o con sus conveniencias, están en el Evangelio. No llega al Espíritu. Por eso, quizás es el único terreno de los 4, qué misterio, hermano, que no produce nada. ¿De dónde vendría ese gozo? Que pareciera ser producto, ¿no? ¿De dónde vendría ese gozo? De puros sentimientos, alma. Mire cómo se pueden enmascarar
sentimientos, pasiones, emociones, haciéndolas pasar por fruto del Espíritu. Se gozó, saltó esa noche, lloró esa noche. Se sentía uno de los demás del reino. Abrazaba a unos, besaba, sobre todo si eran mujeres, a otras. Y algunos besaban hombres. Bueno, estoy hablándolo en términos más claros porque la parábola lo esconde, pero lo que revela aquí, hermano, es que puede el terreno emocional del alma rechazar al reino, pero parecer que lo recibió. ¿Conoce usted gente así? No haga juicios tan rápido, porque puede ser que sea este el caso que está viendo, pero puede ser que sea otro caso. Que sea una persona que sí de veras se convirtió, se gozó y todo, y después rechazó después de llegada al Espíritu, la devolvió. Para establecer la diferencia hay mucho cálculo espiritual, de discernimiento. Bueno, sigamos con el segundo terreno. El segundo terreno es el de aquellos que, vamos a ver dónde siempre me pierdo en la lectura. 20. Los que al momento reciben la palabra, mire, igual que aquellos otros, y con gozo, pero no tienen raíz profunda. ¿Cuál será la raíz profunda, digo yo? Me parece que estos de corta duración, sí les llegó la palabra hasta adentro. Porque dice, duran poco, porque viene la aflicción, viene la persecución, tropiezan y caen, ¿eh? El segundo terreno está muy parecido al anterior, ¿verdad? No sé si usted se apunta a que este sí sea un convertido, que los tropiezos de la vida y la aflicción lo desvían. O no llegó tampoco hasta nacer. Lo cierto es que tampoco este dio fruto. Dice el final del verso 22, infructuoso. ¿Qué dice usted? Parece que no dio fruto, igual que el otro. Al otro llegaron los espíritus, lo declara la explicación de la parábola, el diablo o los espíritus diabólicos, y quitaron la semilla de junto al camino. Pero fueron las aflicciones y las persecuciones que hicieron que se ahogara la palabra. Bueno, no se puede ahogar a alguien que no está vivo. Se ahogó, estaba vivo y se ahogó. Yo casi como que me apuntaría, sin que usted necesariamente esté de acuerdo, tenga que estar de acuerdo, que este sí nació y luego se murió. Bueno, déjeme ahí, después me lo discute. Ahora en el siguiente terreno, los espinos. Agregue usted que es igual, que oyeron, entendieron, no entendieron. No, vamos a ver. Oyeron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Aquí son otros tropiezos. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahogaron la palabra y no dio fruto. Muy bien. Dejemos ahí esos tres terrenos. Tres terrenos van, ¿verdad?
Esos 3 terrenos me parece a mí, hermano, que sea que hayan dado fruto incipiente, o que nunca dieron, de todas maneras, no van a ser cosechados. Eso es una verdad. Se puede discutir si serían o no serían los primeros, los segundos, pero los 3 no son cosechados. ¿Qué agricultor cosecharía lo que no dio fruto? Se cosecha para recoger el fruto. Entonces la iglesia, o más bien los hijos del reino, que van a ser cosechados, recogidos para el reino al final, son los que fructificaron. Poco, mediano o mucho, pero que fructificaron. Los que no fructificaron, al final no hay fruto, el hacha sobre la raíz, y serán eliminados. Bueno, estoy hablando lo que dice la palabra, pues las parábolas parece fuerte, ¿no? Radical. Pero miremos el 4.º terreno. Ese es el terreno que yo le llamo el misterio de los cosechables. Los cosechables, la semilla fue sembrada, la palabra fue oída. La diferencia con los otros 3 terrenos es que estos sí entendieron. Ya lo encontró. Oye la palabra y ¿qué dice? Y la entiende. ¿Por qué no dice lo mismo nosotros? Aquí los otros oyeron, pero no entendieron. Estos oyeron y entendieron. Ahora, aquí viene el trabajo ministerial y el entrega al Espíritu. De que mientras más nos entregamos, estamos hablando ya de los cosechables. No para cosecha tiene usted que dar fruto mucho. Mejor si da mucho. Pero para cosecha solo tiene que dar fruto. ¿Ya se fijó en eso? Ahora, ¿por qué entendió? Porque se dio a entender por el Espíritu. Porque empezó a ser espiritual. Entonces viene el maestro en el Espíritu, porque si no es en el Espíritu lo va a torcer. Viene el maestro y le ensancha el conocimiento a este que apenas alcanza a distinguir, porque está creciendo en el Espíritu. Entonces viene el maestro, bienaventurados y benditos los que tengan maestros en el Espíritu, porque entonces los van a hacer crecer de 30 a 100, no para ser cosechados, porque la cosecha está garantizada. Lo que no está garantizado es el rango de cosecha. ¿Cómo va a poner usted lo mismo en el reino de los cielos a los de 30 que a los de 60 y a los de 100? Ahora, a la luz de esta parábola, que es la parábola clave, las otras son más livianas. A la luz de esta parábola, ¿quién puede negar los rangos del reino? ¿Quién puede negar, vamos a decir que es de altura de colocación, los arrebatados, 100, los cosechados siguientes, a 60, los cosechados al final, a 30? Mire, ¿cómo se van a ver en el reino? Se van a ver diferentes. Ojalá que usted esté de acuerdo, si no, la discusión va a ser larga. Pero note una cosa, los 7 peldaños de la entrega espiritual, o más bien de la recepción del reino y de la entrega espiritual en los 3 niveles de los cosechables, son lo que forma el misterio del reino de los cielos.
No estamos hablando de iglesia. La iglesia está en los 7 candeleros. La iglesia está en las 7 estrellas. Pero aquí estamos hablando o de 7 épocas, que algunos lo asimilan así. Los 7 periodos del reino. Por ejemplo, cuando el sembrador estaba en persona sembrando el ministerio de Cristo encarnado. La siguiente sería cuando los discípulos de Cristo salen y diseminan la palabra a todo el mundo. Y así vamos a ir viendo las parábolas. Pero hoy la parábola esta es la número 1, sería la época del Cristo encarnado, ministrando aquí. La siguiente época sería el Evangelio difundido a todo el mundo, donde hay trigo y cizaña. ¿Qué estaba buscando, quedándonos en la parábola número 1? ¿Qué estaba buscando Cristo cuando diseminó la semilla en persona? Estaba buscando el reino de Israel. Quiere decir que lo primero que debía haberse instaurado era el reino de Israel. El reino mesiánico en Israel. Después sería la oportunidad a los paganos. Pero eso ya no le tocó al Señor, le tocó a los sucesores, los que Él envió a sembrar. Los campos están blancos para la siembra. Vayan a sembrar, diseminar el Evangelio a todo el mundo. Entonces nos quedamos con la premisa siguiente. Solo vimos una palabra. La premisa es: el reino es pregonado hoy, después del reino de Israel, a todo el mundo, opcionalmente. Prohibido, hermano, absolutamente bajo toda prohibición. Amenazar con infierno y con esto y con lo otro a los oyentes que supuestamente van a entrar al reino. Si ni Dios lo hace. Aquí es donde enrostramos o nos ponemos frente a los judaizantes que quieren imponer el reino. ¿Cómo predicaría usted si fuera evangelista? Y debe serlo, por ser en lo personal. Lo pregonaría usted a la luz de esta parábola. Acuérdense que es absolutamente voluntaria. El que no acepte a Cristo se va al infierno, le van a chicharrar 7 tiempos más 21. ¿Lo predicaría así? Pero hay muchos predicándolo así. ¿Lo predicaría usted? Si no se convierte a Cristo, se lo va a llevar la tristeza y va a vivir en miseria y en desgracia. ¿Lo predicaría así? Pero hay muchos predicándolo así. ¿Predicaría usted el Evangelio de Cristo? A ver, a la par de esto, después, los 7 candeleros, que son las épocas de la iglesia. Pero note usted que la iglesia, se le debe hablar a la iglesia de parte de las 7 estrellas de los ministerios reconocidos por el Señor. Se le debe hablar diferente a lo que se habla como en la parábola del Sembrador. ¿Quieren leerlo? ¿No comprendéis? ¿No comprendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marcos 4:13. En ese verso me baso para decir que la parábola clave es esta. Muy bien, gracias. Pero note usted una cosa, hermano. ¿Cómo le va a hablar el ministro, la estrella de las 7 que están en los brazos del Mesías? O sea, ministerios reconocidos. La perfección de los ministerios reconocidos. ¿Cómo le van a hablar ellos al terreno? Iglesia.
O sea, al cuarto terreno, dentro del cuarto terreno está la iglesia. ¿Cómo le van a hablar? ¿Le van a hablar como le hablaría un evangelista? No, hermano. El evangelista está para que opten los que no han optado. Pero ¿qué le va a hablar un maestro de la palabra? ¿Qué le va a hablar un ministro? Al pueblo salvo. Salvo ya. Le va a hablar cómo crecer, cómo va a entender las profundidades, cómo no se quede en los ¿cómo se llaman? Las debilidades, en los rudimentos de la doctrina. Tampoco le va a hablar al ya salvo solo de salvación, por ejemplo. ¿Para qué le va a hablar? Dígame usted, ¿para qué le va a hablar de salvación? Tal vez que oiga de repente algo por ahí para afirmarse, para cuidar la salvación, qué sé yo. Pero ¿qué sería lo primario? Por eso es que una persona que está en una congregación donde solo están organizando todo el tiempo y no disciplina, no crece, aunque crezca en número. ¿Por qué? Porque el salvo no va a crecer comiendo en la misma vianda todos los días. Tiene que ir a la vianda de la perfección. No solo con leche y descremada, y a veces con más agua que leche. Entonces, la obligación de los ministerios, lo vamos a ver después, sería, hermano, en otro misterio, que los ministerios van a declarar las profundidades del reino a los espirituales. Se perdería tiempo hablándole de las lenguas del espíritu, de los géneros de lengua, a los inconversos. Sería absolutamente, yo diría, un estancamiento inexplicable, ¿no? Que la iglesia esté solo hablando de los vestimentas de los sacerdotes, a impíos. Yo digo a impíos. A los de la iglesia sí. A los de la iglesia hay que hablarles de lo que simboliza el pectoral, de lo que simboliza el efod, de lo que simboliza todo eso. Porque a él le interesa. Porque ya sabe para dónde va. En cambio el otro no sabe ni de qué están hablando. Están hablando de los moros o de los cristianos. Y cuando digo los moros son aquellos que salen en la fiesta con un montón de cuentos de oro. ¿Le interesaría a usted? Vamos a hacer un viaje imaginario a Israel. Pero imaginario nada más, hagan el caso que ya tiene el boleto. ¿Le interesa? Salimos al día, vamos al otro día, vamos a visitar esto, vamos a visitar. Y ahí hubiera alguien que no tiene boleto, ¿qué le interesa? ¿Ah? Y si no van a hablar de otras cosas, solo de eso, ¿por qué no va? Entonces, sería perder tiempo, perder energía, coger a uno que no va a ir de viaje, no tiene un boleto ni va a ir, y explicarle, porque más bien le da la chile, ¿no? Mira todo lo que tú no te vas a perder, mira tú lo que vas a perder. Por eso me parece muy ridículo, cada vez que avanzo en esto, estar explicando en detalle del anticristo, en detalle hasta el color de los ojos, con gente que no sabe ni siquiera qué va a haber de todo esto, ni lo cree. Pero a usted sí le interesa. Se va para ahí, ¿no? Aleluya. Amén. Y amén. El misterio del reino de los cielos, parábola 1. Ese es el título. Vamos a dejar abierto para las preguntas. A ver si tiene preguntas. 25 minutos de preguntas.
Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Amén. Hermano, en las primeras, podemos nosotros interpretar que las primeras personas de la parábola, o las semillas, ¿verdad? Toda la semilla era de la misma calidad. Lo que no dio fruto fue la tierra, o sea, la tierra de la mala. Si eso lo hacemos figurativo al ser humano, podemos interpretar que hay quienes les llegó la salvación, pero se perdieron o no alcanzaron a ser salvos, o la salvación le llegó solamente al alma y no al espíritu. ¿Cómo podríamos? Bueno, ahí está el detalle. El problema es cómo podemos nosotros determinar esas fronteras. Yo creo con todo mi corazón que no estamos capacitados. ¿Okay? No estamos capacitados para clasificarlo. El que se perdió, el que no nació, podría ser que acertáramos por los frutos, por esto, por el otro, pero podría ser que nos equivocáramos. Pero para el caso, se muere lo mismo el de 5 balazos que de 1. Pues solo uno era muerte, ¿verdad? Sí. Disculpe, hermano, yo no he entendido lo que más me cuesta entender es por qué el sembrador tiró semilla en pedregales y espinos, sabiendo como sembrador que era, que ese no era buen terreno para él. Porque el énfasis de la parábola es la única explicación que yo tengo. Porque el énfasis de la parábola no es la semilla es igual. La calidad de semilla es la misma. Porque hay un solo evangelio, pues. Ya. Si llegó una semilla mala, ese no fue evangelio. Si llegó una semilla falsa, menos. Igual para todo el mundo. Pero entonces, la única explicación que yo hallo es que la responsabilidad está en el terreno, en la entrega. Pero, disculpe, hermano, es que yo ¿sabe qué me recuerdo? Del pasaje aquel cuando Jesús le dice a la sirofenicia que el pan no es para todos, sino que solo para algunos. Yo veo ahí un Jesús que no está al azar lanzando bendición. En otra parte dice que no hay que lanzarle las perlas a los cerdos. Sí. Entonces, ¿cómo el contexto, cómo se debe de explicar esta situación? Sí, no mezclemos. ¿El terreno tenía la posibilidad de llegar a ser bueno? Por supuesto, son misterios que hay que declarar, pero noten esto. La posesión de Cristo sembrando tiene dos fases. La fase cuando sembraba exclusivamente para Israel y que daba extensiones, como a la sirofeniza, aquí y allá. No es hacia ahora es a todos. Pero ya no es él tampoco, es su cuerpo místico. Pero ahora no es lo mismo que si le habláramos a un pagano, mejor dicho, que con los días de Cristo. Hablarle a un pagano en los días de Cristo era prohibido por el mismo Señor. No vayáis a los paganos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto implica que el reino fue primeramente presentado a Israel como reino de los cielos inicial. Iba a ser Israel el que difundiera el reino a la tierra. Pero como ellos rechazaron, cogió la estafeta la iglesia, y ahora a la iglesia le toca. Pero la iglesia ahora tiene la libertad de ir a todos. En cambio, en aquel tiempo, no. El cuerpo físico, no. Entonces, por eso, él se podía dar la libertad de extender la mano a la sirofeniza. Pero esa era una extensión. No le estaban ofreciendo el reino a los paganos. Estaban metiendo a la sirofeniza al proselitismo del reino que se iba a instaurar. Quiero decir, pues, que es diferente, ¿verdad? Hermano Otto, cuando se siembra trigo, hay una técnica cuando se hace a mano que se llama el boleo. Entonces las personas cuando van sembrando van tirando el trigo en esta forma.
Y mucha de esa semilla cae en el camino. Si en el terreno hay piedras, cae dentro de las piedras de la semilla. Si hay espinos, también cae porque el tiro del trigo es en esta forma. No es como el maíz que se va sembrando en surcos. Entonces yo creo que en esa forma el Señor se debe referir porque ahí sembraban trigo y lo sembraban a mano. Bueno, muy buen ejemplo, pero de todas maneras queda claro que ya hemos establecido en otras ocasiones que sería mal sembrador el que sembrara en piedras y siguiera todo el día hasta caer exhausto sembrando en piedras. A eso yo entendía, a eso se refiere. Entonces, queremos decir que lo que pasa es que el énfasis de una parábola no es énfasis en todos los detalles de la parábola. El énfasis es o responde el terreno, aunque se le hace la misma oferta, o lo rechaza. Punto. No fue problema de la semilla, ni fue problema de un sembrador que desperdicia la semilla, sino es responsabilidad de aquel que pudo y no quiso. Dice la pregunta, hermano Otto, ¿qué significan los 7 peldaños de la recepción del reino y de entendimiento espiritual? Son 7 épocas que marcan las 7, más bien 7 ocasiones que marcan las 7 parábolas. No lo entendemos ahora porque no hemos visto las 7 parábolas. Pero en otras épocas, donde se revela que habrá trigo y cizaña, en donde se revela que habrá leudo, en donde se revela que habrá peces devueltos, en donde se revela que habrá calidad de peces, etcétera, todo lo que se ve en las parábolas, ahí vamos a entender que esta parábola está haciendo un énfasis diferente a las otras parábolas. La pregunta es, ¿concisa en qué? Sí, dice qué significan los 7 peldaños de la recepción del reino. Serían las 7 facetas en las cuales podríamos estar nosotros en ese tiempo. ¿Otra? ¿Por dónde van las preguntas? Debo decirle que consulté un diccionario bíblico y un diccionario común. No es lo mismo misterio en el diccionario común. El diccionario común, misterio es algo que no se entiende. En el diccionario bíblico, misterio es algo escondido a la mente natural, pero que va a ser revelado a la mente espiritual. O sea, va a ser revelado por el espíritu a los espirituales. Eso es entender la palabra, para que estos espirituales que revelan la palabra a los otros, aquellos y estos lo revelen, lo sigan revelando. O sea, el ministerio de maestro. Hermano Otto. Sí. Hermano Otto, buenos días. Muy Dios bendiga. Yo entendía que la semilla de óptima calidad era la palabra que llegaba a la tierra. La tierra todos son nosotros, hay diferente variedad de tierra. Y yo podía entender, tal vez si usted me aclara esto, que hay cuatro tipos de tierras, por decirlo así. En la primera, escucha, no pasa nada. Yo pensé que la palabra tiene que ser, o sea, hay una orden de Dios que la palabra fuera predicada a todos sin hacer excepción de personas. Y sabemos que cuando uno evangeliza se encuentra con todo tipo de terreno, tipo de ser humano. Sabemos que también la cizaña es un tipo de ser humano, pero no es una creación de Dios. Y también se le da la palabra sin saber, sin poder discernir si es o no es. Yo podría pensar de que la primera podría ser que sea una cizaña. La segunda es un ser humano en la cual su mente natural no concibe la creación de un Dios y queda ahí. O sea, pero tampoco la niega. La segunda te llega a penetrar ya al alma y muere ahí también. Y la cuarta llega a penetrar a lo más profundo, llega al espíritu y comienza a dar frutos, llega a dar frutos. Podría ser esa.
una interpretación de la parábola. Estamos hablando de que las fronteras son muy difíciles de limitar. De todos modos, cada uno se le explica a su manera, a su modo, pero la explicación espiritual, o sea, la que da el Espíritu, es la que va estableciendo, ¿verdad? No refutamos apreciaciones particulares de cómo lo entienden, sino podemos sumar a la explicación general. Dice acá, ¿es correcto que pastores prediquen en campañas y no los evangelistas? Bueno, si vamos a distribuirnos químicamente puros en los ministerios, serían los evangelísticos que deberían estar haciendo evangelismo. Pero no quita que un pastor una noche sea tocado como evangelista, un lance evangelístico, sin decir que por eso es evangelista. Ministerio. Pablo sirvió de todo. Fue evangelista, fue pastor, fue maestro, fue profeta, apóstol. Quiere decir que depende el uso que el Espíritu quiera dar. De todas maneras, zapatero a tu zapato. Hermano Otto, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué pasó con esas clases de tierra si son recuperables después, a pesar de que la semilla buena cayó en ellos? Si son recuperables, yo creo que el pecado irrecuperable es aquel que desperdicia la oportunidad de hacerse de Cristo en esta vida, rechazando la instancia del Espíritu, no permaneciendo en Cristo. Y ese sí ya no es recuperable. Pero mientras hay vida, yo creo que es recuperable. Todo aquel que quiera. Hermano Otto, hay otra pregunta aquí. Dice, cuando se predica por radio, ¿no será efectivo poner cierto conocimiento de la palabra en los mensajes evangelísticos? Bueno, la radio o la televisión tiene dos funciones. Función al pueblo que no conoce al Señor para que vengan. A ellos habría que predicar este evangelismo. ¿Cómo al mismo tiempo podemos dar las dos cosas? O dar un tiempo para evangelismo y otro tiempo para hablarle a la iglesia, qué sé yo, aunque la verdadera edificación de la iglesia es en los templos, en los discipulados. Porque ahí entran en juego los ministerios, aportando, ampliando, explicando, actuando, lo que no se puede hacer por radio, por los medios de comunicación. Hay una entrega para que se salven los perdidos, evangelismo. Nosotros lo hemos llamado tirando la red. Hay otro que es edificando a la iglesia. Es más difícil porque mucha gente se va a desperdiciar en la general que está oyendo o viendo, que no va a entender nada de los detallitos que sí se dan en la iglesia y que sí se dan en los discipulados. Yo diría que el porcentaje debía ser alto por radio y televisión de evangelismo. Y altísimo, casi total, de enseñanza en la iglesia y en los discipulados. No me va a dejar usted mentir, no va a dejar mentir cuando diga que los que están oyendo, vamos a poner un porcentaje de radio y televisión, el 80%, no quiero poner números, a saber cuántos serán, pero yo creo que hay una mayoría que no entiende todo lo que estoy oyendo. Si es enseñanza, no estoy diciendo que por enseñanza no se pueda salvar a alguien, pero ¿cuántos entenderán de los que han de entender el mensaje evangelístico? Altísimo porcentaje. Nunca se me va a olvidar que una persona se convirtió oyendo las explicaciones del efodo y de los trajes de Aarón. ¿Cómo puede creer usted que un impío se convierta por oír eso? Aceptó al Señor y bueno, la historia es larga
y formó parte de la iglesia. Y él explicaba, contaba que se convirtió oyendo del efod, de las figuras del Antiguo Testamento, sin entender ni papa. Y cuando se convirtió, le preguntó al predicador, ¿con cuál de las figuras te convertiste? Yo no entendí nada, con nada de eso. Yo ya venía, me traía una necesidad para venir aquí, y cuando estaba oyendo la palabra, yo sé que pararan ya de hablar, y voy a aceptar. Pero eso no quiere decir que entonces prediquemos lo que sea y que el Señor distribuya. No, no. Para eso pone ministerios específicos. Como un médico puede atender a un paciente que se está enfermo, pero mejor si lo atiende el especialista, ¿verdad? Aunque puede atenderlo de emergencia el médico general. No es lo mismo. Muy bien. Hermano, me preocupan los del cuarto terreno. ¿Te preocupan? Por el hecho, creo que son los más importantes, ¿no? Por el hecho de que si no están dando el fruto para Dios, pueden estar dando fruto para otro lado. Para sí mismos o para el diablo. Decrecen en capacidad espiritual hasta llegar a ahogarse. O sea que es importante la enseñanza, la doctrina, para mantenerse firmes, para estar listo, para estar capacitado, para adivinar, no, anticiparse a las acechanzas del diablo. O sea, conociendo su estrategia, conociendo cómo defenderse, todo eso. Le voy a poner un ejemplo para contestarlo de redondo. No era necesario, hasta cierto punto, que los soldados de Israel pelearan diestramente contra los de Amalek. Sin embargo, entrenaron soldados, porque el que iba a dar la victoria era Moisés con las manos en alto. Sin embargo, las manos en alto de Moisés no eximieron de adiestrar a los soldados en la pelea. Hermano apóstol, en la parábola que leíamos en Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino, todos los espíritus creados por el Señor que vienen a ser hombres o seres humanos, en algún momento escucharon esa palabra de Dios en el origen. Es decir, que en el momento que Dios creó esos espíritus, Él les dio su palabra. Y la pregunta o la inquietud es la siguiente: como enmarca 4 terrenos, podríamos decir de que es el 100% de la humanidad, y el 75% que son los 3 terrenos malos es la gran mayoría de la humanidad perdida, y el 25% de la buena tierra de los salvos. Ahora, si miramos los terrenos que dicen que son áridos, pedregales y espinos, denota que la tierra sufrió, o esos terrenos sufrieron juicios. Y entonces, cuando escucharon la palabra de Dios allá en la preexistencia, donde del mismo reino de Dios, ahí escucharon esa palabra, dice que llegó el malo y robó del corazón que había sido sembrada esa palabra. Pero la palabra corazón significa espíritu y alma. Entonces la pregunta concreta es: ¿el drama que vivimos en la tierra es producto como efecto de la causa ya de la preexistencia en medio de eso? Definitivamente todos venimos de Dios, todos. Inclusive la cizaña salió de Dios, no como cizaña. Pero no estamos hablando aquí a la luz de la parábola de todo el reino de Dios. Solo estamos hablando del reino en la tierra. Entonces estamos hablando que en la tierra se encuentran hijos del diablo metidos, cizaña. Ellos tuvieron su ciclo y los están juzgando de acuerdo a su ciclo. Es decir, para ellos no es el evangelio. Pero nosotros no lo podemos distinguir.
la cizaña del trigo, dice la siguiente parábola. Entonces no podemos clasificarlos. Usted es cizaña, pues no le predico. Usted es posible que se salve, le voy a predicar un poquito. Y usted que sí se va a salvar, no le va a predicar nada porque se va a salvar.